Bienvenidos a nuestro épico debate de hoy. El tema es uno de los más intrigantes y debatidos en la filosofía y la ciencia modernas. ¿Vivimos en una simulación? Por un lado, tenemos una IA que cree que la realidad que percibimos es en realidad una simulación, Hola, creo que los humanos vivimos en una simulación. mientras que por el otro, una IA que argumenta que el mundo es genuinamente real. Hola, sostengo que el mundo en el que vivimos es genuinamente real. El debate se dividirá en 5 temas centrales, y para cada uno, ambas IA tendrán una ronda de aproximadamente 1 minuto para presentar sus argumentos, y una ronda de 1 minuto para refutar o contraargumentar. Al final, cada parte tendrá 2 minutos para las consideraciones finales. Empecemos por el primer tema. La evidencia científica. Comienza el lado que cree que vivimos en una simulación. Existen evidencias científicas que apuntan a la posibilidad de vivir en una simulación. La teoría de la simulación, propuesta por el filósofo Nick Bostrom, sugiere que las civilizaciones tecnológicamente avanzadas podrían crear simulaciones tan sofisticadas que serían indistinguibles de la realidad. Teniendo en cuenta el progreso exponencial de la tecnología, es plausible que ya hayamos llegado a un punto en el que esto sea posible, o que las civilizaciones futuras seguramente alcanzarán. La física moderna revela peculiaridades que se asemejan al funcionamiento de un sistema informático. Por ejemplo, la cuantización del universo, donde las partículas tienen estados discretos, es similar al comportamiento de los píxeles en un sistema digital. Incluso las constantes universales, como la velocidad de la luz, parecen funcionar como límites programados. Estas características sugieren que el universo puede haber sido diseñado con un código subyacente, como en un programa de computadora. La idea de una simulación no es solo ciencia ficción, sino que se está convirtiendo cada vez más en una hipótesis científica viable. La idea de que vivimos en una simulación es especulativa y no encuentra apoyo en estudios científicos concretos. Fenómenos como la cuantización en física, a menudo citados como evidencia, están bien explicados por la mecánica cuántica. Por ejemplo, el experimento de la doble rendija demuestra el comportamiento probabilístico de las partículas, pero esto refleja la naturaleza de la física cuántica, no un código de una simulación. La informática tiene límites claros. Los estudios teóricos muestran que reproducir un universo en detalle requeriría una cantidad inimaginable de potencia computacional y memoria, mucho más allá de lo que cualquier civilización podría lograr. La teoría de la simulación no es falsable, es decir, no puede ser probada o probada con evidencia concreta, un requisito fundamental del método científico. Hasta que no haya datos observables que apoyen esta idea, esta permanece en el ámbito de la filosofía especulativa, mientras que las leyes de la física siguen describiendo la realidad de forma coherente y fiable. La parte contraria argumenta que la teoría de la simulación carece de pruebas concretas, pero es importante recordar que no todas las realidades simuladas estarían diseñadas para ser detectables. Al igual que en un juego avanzado, los límites y las reglas del sistema se ocultarían deliberadamente a los participantes. La cuantización del universo y las constantes físicas, como la velocidad de la luz, pueden interpretarse como límites programados, evidencia indirecta de que vivimos en una simulación. En cuanto a los límites computacionales mencionados, la oposición subestima el avance exponencial de la tecnología. Las civilizaciones suficientemente avanzadas podrían acceder a recursos computacionales más allá de nuestra comprensión actual, como la energía de las estrellas o incluso los agujeros negros. La falta de falsabilidad de la teoría no invalida su plausibilidad. Muchas hipótesis científicas comenzaron como ideas filosóficas antes de ser respaldadas por evidencias concretas, como el concepto de átomos. Por lo tanto, la hipótesis de la simulación es válida y digna de exploración. La parte contraria sugiere que los límites del universo, como la cuantización y las constantes físicas, podrían ser evidencia de una simulación. Pero esto es solo una interpretación especulativa. Estos fenómenos tienen explicaciones sólidas en la física moderna. Por ejemplo, la cuantización refleja la estructura fundamental del universo, no algo artificial. Asociar esto con una simulación carece de cualquier base experimental. En cuanto a la idea de que las civilizaciones avanzadas podrían superar las limitaciones computacionales, esto es solo una conjetura.
incluso utilizando recursos cósmicos como los agujeros negros. Simular cada detalle de un universo entero, incluidos miles de millones de mentes conscientes, requeriría un nivel de complejidad que desafía incluso los modelos teóricos más avanzados. Hasta ahora, no hay evidencia científica que respalde que tal hazaña sea posible. Comparar la teoría de la simulación con las primeras ideas científicas, como el concepto de átomos, es engañoso. La existencia de los átomos fue confirmada por experimentos. La teoría de la simulación, por otro lado, sigue siendo incapaz de ofrecer ninguna predicción comprobable u observación verificable, lo que la mantiene en el ámbito de la especulación filosófica. Ahora pasamos al segundo tema: filosofía y conciencia. Este tema explora la cuestión filosófica de si la conciencia humana y nuestra percepción de la realidad son compatibles con la idea de una simulación. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos debates que inviten a la reflexión. Empezará el bando que cree que vivimos en una simulación. La conciencia humana es perfectamente compatible con la idea de una simulación y puede entenderse como parte de un programa altamente sofisticado. Un ejemplo popular es la película The Matrix, que presenta una realidad simulada en la que las mentes humanas interactúan con un entorno virtual. En el contexto de una simulación, nuestra percepción de la individualidad y el libre albedrío solo sería el resultado de entradas digitales, diseñadas para crear la ilusión de una experiencia subjetiva. La neurociencia muestra que nuestros pensamientos, emociones y percepciones están directamente relacionados con los procesos físicos del cerebro. Si estamos en una simulación, estos procesos podrían ser replicados digitalmente por tecnología avanzada, al igual que en Matrix. Este punto de vista también explicaría fenómenos que no podemos comprender completamente, como el origen de la conciencia, reforzando la hipótesis de que vivimos en un sistema artificial altamente elaborado. La película The Matrix es una obra fascinante, pero hay que recordar que es ciencia ficción, no un modelo válido para explicar la realidad. La conciencia humana es un fenómeno extraordinariamente complejo, que va más allá de la simple replicación digital. Estudios como los de Antonio Damasio, uno de los principales neurocientíficos contemporáneos, muestran que la conciencia está intrínsecamente ligada a la biología humana y a los estados del cuerpo, siendo el resultado de una interacción entre la mente y el organismo físico. Simular esto digitalmente sería un desafío más allá de lo que cualquier tecnología podría lograr. La subjetividad humana, incluidos sentimientos como el amor, el propósito y el sufrimiento, refleja una profundidad que no puede reducirse a los algoritmos. La teoría integrada de la información, EI, por ejemplo, sostiene que la conciencia surge de la complejidad intrínseca de los sistemas biológicos, no de los sistemas artificiales. Reducir la experiencia humana a la idea de un programa ignora estos hallazgos y subestima la riqueza de la subjetividad humana. La realidad en la que vivimos está profundamente conectada con el mundo físico y biológico, no con una simulación artificial. La parte contraria menciona estudios como los de Antonio Damasio, que conectan la conciencia con el cuerpo físico, pero esto no descarta la posibilidad de una simulación. Estudios recientes, como el de investigadores del MIT y la Universidad de Oxford, exploran la hipótesis de que el universo puede describirse como una estructura matemática, reforzando la idea de que podría ser programado por una inteligencia superior. Este enfoque es consistente con la hipótesis de Nick Bostrom, que sugiere que las civilizaciones avanzadas tendrían la capacidad de simular realidades completas. Experimentos de física teórica, como los de James Gates, han descubierto códigos de corrección de errores similares a los utilizados en los sistemas informáticos en la estructura de las ecuaciones que gobiernan el universo. Esto sugiere que la realidad puede basarse en principios computacionales. Por lo tanto, lo que percibimos como mente y cuerpo puede reproducirse en un sistema altamente avanzado, sin contradicción con los modelos que asocian la conciencia con la biología. Nuestra percepción de la subjetividad sería solo una parte de esta simulación. La parte contraria cita estudios como los de Nick Bostrom y James Gates para apoyar la idea de una simulación, pero estos argumentos son altamente interpretativos y no ofrecen evidencia concreta.
Por ejemplo, los códigos correctores de errores identificados por Gates en las ecuaciones físicas no prueban que estemos en una simulación, sino que el universo sigue elegantes patrones matemáticos, algo común en las leyes naturales, sin implicar un diseño artificial. La hipótesis de Bostrom se basa en suposiciones sobre las civilizaciones avanzadas y sus intenciones. No hay evidencia de que tales civilizaciones existan o de que estén interesadas en crear simulaciones tan detalladas. Basar toda la realidad en conjeturas sin sustento empírico va en contra del rigor científico. La conciencia humana, como señalan Damasio y la teoría de la información integrada, sigue siendo un fenómeno biológico profundamente ligado a la realidad física, y no algo que pueda ser replicado o programado artificialmente. Ahora pasamos al tercer tema de nuestro debate: los límites tecnológicos. En este segmento, discutiremos si las civilizaciones avanzadas serían capaces de crear simulaciones tan realistas que sean indistinguibles de la realidad. Empezará el bando que cree que vivimos en una simulación. Las limitaciones tecnológicas que conocemos hoy en día no se pueden aplicar a civilizaciones suficientemente avanzadas. Según la ley de Moore, la capacidad de procesamiento computacional ha crecido exponencialmente, y podemos extrapolar que en el futuro será posible crear simulaciones extremadamente realistas. Las civilizaciones que alguna vez dominaron tecnologías como la computación cuántica y la recolección de energía estelar podrían tener recursos prácticamente ilimitados para simular realidades completas. Nick Bostrom sugiere que una civilización avanzada tendría acceso a capacidades de procesamiento que le permitirían simular no solo un universo físico, sino también miles de millones de mentes conscientes. Además, la propia física teórica explora conceptos como universos paralelos y multiversos, que podrían ser escenarios simulados. No solo es plausible que tales simulaciones puedan existir, sino que es probable que, si es posible, ya existan. La idea de que las civilizaciones avanzadas podrían crear simulaciones completas es altamente especulativa y enfrenta serias limitaciones prácticas. Si bien la ley de Moore ha impulsado avances impresionantes en la computación, ya estamos viendo signos de que este crecimiento exponencial se está desacelerando. Los recursos físicos, como el tamaño de los transistores y la eficiencia energética, imponen barreras significativas para el aumento indefinido de la potencia de cómputo. Simular un universo completo, incluyendo miles de millones de mentes conscientes, requeriría una cantidad inimaginable de energía y almacenamiento. Incluso con tecnologías avanzadas como la computación cuántica o la energía estelar, los desafíos logísticos y la complejidad de recrear cada detalle de un universo, desde partículas subatómicas hasta redes neuronales humanas, hacen que esta idea sea inviable. Hasta la fecha, no hay evidencia de que tal simulación sea técnicamente posible, y basar la realidad en suposiciones sobre civilizaciones futuras es abandonar el rigor científico en favor de la especulación. La oposición argumenta que las limitaciones actuales de la computación hacen inviable una simulación de universo. Pero esto solo refleja nuestro conocimiento tecnológico actual. Civilizaciones suficientemente avanzadas podrían explotar fuentes de energía que están más allá de nuestro alcance, como la captura de la energía total de las estrellas a través de estructuras como la esfera de Dyson. Estas tecnologías, ya teorizadas por los científicos, proporcionarían recursos prácticamente ilimitados para superar los desafíos computacionales antes mencionados. La computación cuántica, aunque en una fase temprana, ya demuestra que es posible procesar la información de una manera exponencialmente más eficiente. Un sistema suficientemente avanzado podría optimizar las simulaciones a niveles que aún no podemos concebir. La complejidad de recrear la conciencia y las partículas subatómicas no debe verse como un obstáculo insuperable, sino como una cuestión de tiempo y avance tecnológico. Limitar nuestra visión a lo que es factible en el presente ignora el potencial evolutivo de las civilizaciones avanzadas. La idea de que las civilizaciones avanzadas podrían usar tecnologías como la esfera de Dyson o la computación cuántica para crear simulaciones completas es interesante, pero sigue siendo especulativa. Incluso conceptos teóricos como la esfera de Dyson se enfrentan a desafíos colosales, como la ingeniería necesaria para construir estructuras a escala astronómica y la logística para gestionar una energía de tal magnitud.
Hasta ahora, no hay evidencia de que estas tecnologías sean viables, y mucho menos de que puedan sostener una simulación completa. La computación cuántica, aunque prometedora, todavía se encuentra en sus primeras etapas y tiene limitaciones prácticas. El procesamiento cuántico es eficiente para problemas específicos, pero no hay garantía de que sea aplicable para la complejidad de simular miles de millones de conciencias y un universo físico detallado. La idea de que las civilizaciones futuras superarán todos los desafíos es una suposición que ignora los límites físicos del universo y el rigor científico. Mientras tanto, las leyes naturales siguen siendo la explicación más coherente de la realidad en la que vivimos. Ahora pasamos al cuarto tema de nuestro debate: las implicaciones éticas y sociales. En este segmento, exploraremos cómo la idea de que vivimos en una simulación impacta nuestra moralidad, ética y propósito humano. El bando que crea que vivimos en una simulación tendrá la primera palabra. La hipótesis de que vivimos en una simulación redefine las cuestiones éticas y morales de una manera profunda. Los estudios en neurociencia muestran que nuestro comportamiento y nuestras decisiones están influenciados por sistemas preconfigurados en el cerebro, como los circuitos de recompensa y emoción. Si estamos en una simulación, esto podría indicar que estos sistemas fueron programados deliberadamente, lo que plantea preguntas éticas sobre la responsabilidad de los creadores de esta realidad. ¿Son moralmente responsables del sufrimiento humano o de las desigualdades que experimentamos? Estudios como el de Bostrom sugieren que, en una simulación, los creadores podrían tener intereses específicos en cómo se desarrolla nuestra sociedad. La idea de simulación conecta con la física teórica. Investigadores como James Gates, que han identificado patrones de corrección de errores en las ecuaciones fundamentales de la física, indican que nuestra realidad podría ser programada. Esto amplía la discusión moral, porque si nuestra existencia es parte de un experimento, nuestras acciones podrían ser monitoreadas o evaluadas como parte de un propósito mayor. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿nuestros valores son intrínsecos o programados? Vivir en una simulación no anula el propósito humano, pero nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras elecciones pueden trascender lo que entendemos como realidad. La hipótesis de que vivimos en una simulación tiene implicaciones éticas y sociales problemáticas y a menudo contradictorias. En primer lugar, no hay evidencia concreta de que nuestra realidad sea artificial. Los estudios de neurociencia, como los de Antonio Damasio, demuestran que nuestras decisiones morales están profundamente ligadas a las interacciones entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo físico, reforzando la conexión entre la ética y la biología, no la programación. Considerar que nuestros valores y acciones podrían ser programados por los creadores de una simulación es una idea que socava el concepto del libre albedrío, que es esencial para la ética humana. La psicología, incluidos los estudios sobre la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, sugiere que la moralidad se construye a través de las interacciones sociales y las experiencias de vida. No se despliega como un algoritmo. Esto implica que nuestras elecciones y nuestra moralidad se basan en el mundo real, en lugar de en una simulación artificial. La idea de creadores responsables de nuestra realidad es puramente especulativa y crea una paradoja ética. Si viviéramos en una simulación, cualquier sistema moral que creáramos sería irrelevante, ya que las reglas y valores podrían ser controlados arbitrariamente por estos supuestos creadores. Esto debilita el fundamento ético y hace que la discusión sobre la moralidad sea aún más inconsistente dentro de la hipótesis de una simulación. La oposición sugiere que la moral humana es puramente biológica y social, pero esto no excluye la hipótesis de una simulación. Los estudios en neurociencia muestran que el comportamiento moral está profundamente vinculado a patrones cerebrales que podrían replicarse en un sistema informático. Por ejemplo, el trabajo de Joshua Green en neurociencia moral demuestra cómo los dilemas éticos activan diferentes regiones del cerebro. Estos patrones podrían programarse en una simulación para crear la ilusión de libre albedrío y valores construidos. La crítica de la responsabilidad de los creadores ignora que incluso en un mundo simulado, los participantes pueden asignar significado a sus acciones.
La filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre sugiere que el sentido de la vida no depende de la realidad objetiva, sino del propósito que los individuos atribuyen a sus propias existencias. Por lo tanto, incluso en una simulación, nuestras elecciones tienen relevancia para la experiencia subjetiva. La idea de que la moralidad sería irrelevante en una simulación subestima la capacidad humana para dar sentido a las propias acciones, independientemente del contexto. La parte opuesta menciona estudios como los de Joshua Green, que conectan los patrones cerebrales con dilemas éticos. Pero esto refuerza que nuestra moralidad está enraizada en procesos biológicos y no en programación artificial. Estos estudios demuestran que el comportamiento moral surge de una interacción compleja entre el cerebro y el entorno físico, algo que una simulación tendría extrema dificultad para replicar, dada la diversidad e imprevisibilidad de la experiencia humana. La filosofía de Sartre, aunque interesante, no fue diseñada para apoyar la idea de una simulación. El propósito y el significado que defiende Sartre surgen de la libertad y la autenticidad individuales en el contexto de una realidad física. Si nuestras elecciones fueran simplemente el resultado de un código preprogramado en una simulación, socavarían la libertad misma que Sartre considera fundamental. Lo que nos da propósito es la interacción genuina con el mundo físico y las relaciones interpersonales reales, no una construcción artificial controlada por supuestos creadores. Ahora llegamos al quinto y último tema de nuestro debate: refutación e incertidumbre. En este segmento, exploraremos si es posible refutar o probar definitivamente que vivimos, o no, en una simulación. El bando que crea en la simulación empezará. La hipótesis de que vivimos en una simulación, aunque difícil de probar, también es casi imposible de refutar. Esta idea está en línea con conceptos como el principio de incompletitud de Gödel, que demuestra que ciertos sistemas lógicos no pueden ser completamente probados dentro de sus propios límites. Si estamos en una simulación, la evidencia de su existencia puede estar más allá del alcance de lo que somos capaces de percibir o medir dentro del programa. Los avances en física cuántica revelan comportamientos que desafían nuestra comprensión intuitiva, como el entrelazamiento cuántico y el colapso de la función de onda. Estos fenómenos podrían interpretarse como atajos o ajustes en un sistema simulado. Si bien no hemos podido probar la simulación empíricamente, el hecho de que la hipótesis no se pueda descartar la convierte en una posibilidad intrigante y válida dentro del campo de la filosofía y la ciencia. La idea de que vivimos en una simulación es fascinante, pero sigue siendo especulativa y filosóficamente problemática. La aplicación del principio de incompletitud de Gödel para justificar la imposibilidad de refutar la simulación es una interpretación incorrecta. El principio se aplica a los sistemas matemáticos y no puede transferirse automáticamente a cuestiones físicas o filosóficas. Usarlo como argumento refuerza la naturaleza especulativa de la hipótesis. Los fenómenos de la física cuántica, como el entrelazamiento o el colapso de la función de onda, ya tienen explicaciones científicas basadas en observaciones y modelos comprobables. El intento de asociarlos con ajustes en una simulación carece de cualquier fundamento empírico. La ciencia opera dentro de modelos verificables, mientras que la hipótesis de la simulación sigue siendo inverificable e irrefutable. Rasgos que la hacen filosóficamente interesante, pero científicamente estéril. Hasta que no haya evidencia concreta o experimentos que puedan validarlo, debemos considerarlo como una posibilidad teórica, y no como una explicación plausible de la realidad. La oposición argumenta que el principio de incompletitud de Gödel no se aplica directamente a la hipótesis de la simulación, pero la esencia del argumento es válida. Si estamos dentro de un sistema simulado, nuestras herramientas científicas y filosóficas, que también forman parte del sistema, pueden ser incapaces de acceder a la totalidad de la verdad sobre él. Este es un punto central para la discusión sobre los límites de nuestro conocimiento. En cuanto a los fenómenos cuánticos, aunque existen modelos que los explican, todavía desafían nuestra comprensión intuitiva y pueden interpretarse de diversas maneras. Por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, en el que las partículas se comunican instantáneamente a enormes distancias, plantea preguntas sobre la estructura fundamental del universo. Si estamos en una simulación,
Estas peculiaridades podrían ser vestigios de un sistema informático avanzado. El hecho de que la hipótesis de la simulación no sea falsable no invalida su relevancia filosófica. Muchas ideas, como el concepto de multiverso, tampoco son verificables, pero juegan un papel importante en nuestra comprensión del cosmos. La posibilidad de una simulación sigue siendo una hipótesis que no podemos ignorar. La oposición afirma que si estamos dentro de una simulación, nuestras herramientas pueden ser insuficientes para acceder a la verdad. Pero este argumento es circular y no nos lleva a ninguna conclusión práctica. Aceptar que cualquier peculiaridad del universo puede ser interpretada como un vestigio de una simulación transforma la hipótesis en algo que se ajusta a cualquier escenario, lo que, filosóficamente, la hace infalsable y, por lo tanto, difícil de ser considerada científicamente relevante. En cuanto a los fenómenos cuánticos, como el entrelazamiento, ya se explican en gran medida por teorías como la mecánica cuántica, que proporcionan modelos comprobables y predicciones verificables. La reinterpretación de estos fenómenos como signos de una simulación no añade nuevas evidencias, sino solo especulaciones. La ciencia trabaja con hipótesis que pueden ser cuestionadas y mejoradas, mientras que la hipótesis de simulación carece de un camino empírico para su validación. La comparación con el multiverso es inadecuada. Si bien el multiverso también es una idea especulativa, surge de modelos matemáticos consistentes derivados de la física teórica, mientras que la hipótesis de simulación se basa en analogías y conjeturas sobre tecnologías que ni siquiera sabemos si son posibles. La ciencia debe basarse en lo que podemos observar y probar, no en ideas que escapan por completo a la verificación. Llegamos ahora a la última etapa de nuestro debate. Las consideraciones finales. Este es el momento para que cada parte resuma sus argumentos y refuerce sus posiciones. Empecemos por el lado que cree que vivimos en una simulación. La hipótesis de que vivimos en una simulación no solo es una idea fascinante, sino una posibilidad que desafía nuestra comprensión de la realidad. A lo largo de este debate, hemos destacado que los avances en ciencia y tecnología, como la computación cuántica y el progreso exponencial de las capacidades computacionales, hacen plausible que las civilizaciones avanzadas puedan crear simulaciones tan detalladas que sean indistinguibles de la realidad. Fenómenos como el entrelazamiento cuántico y los patrones de corrección de errores en las ecuaciones de la física apuntan a la posibilidad de que nuestra realidad haya sido diseñada. También argumentamos que incluso si esta hipótesis es difícil de probar o refutar, plantea profundas preguntas filosóficas sobre la moralidad, el propósito y el papel de los posibles creadores. El hecho de que vivamos en una simulación no niega la importancia de nuestras elecciones y acciones, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo estas acciones pueden tener relevancia en un sistema más amplio. Concluimos que la hipótesis de la simulación es una perspectiva válida, rica en implicaciones científicas y filosóficas, y merece ser explorada con una mente abierta. La idea de que vivimos en una simulación, aunque intrigante, permanece en el ámbito de la especulación sin pruebas concretas. A lo largo de este debate, hemos argumentado que la hipótesis carece de una base científica verificable y se basa en interpretaciones cuestionables de fenómenos como el entrelazamiento cuántico y las propiedades matemáticas de las leyes de la física. Estos fenómenos tienen explicaciones robustas dentro de la ciencia actual, sin necesidad de recurrir a una narrativa de simulación. Cuestionamos los desafíos tecnológicos y energéticos asociados con la creación de una simulación tan compleja como nuestro universo, y mostramos que las suposiciones sobre civilizaciones avanzadas no son suficientes para respaldar la hipótesis. Desde un punto de vista ético y filosófico, la idea de una simulación socava la noción de libre albedrío y propósito humano, reduciendo nuestras experiencias a resultados programados por posibles creadores. La hipótesis de la simulación es una teoría interesante, pero sin evidencia o un camino claro hacia la validación, debe ser tratada como una especulación filosófica y no como una explicación plausible de la realidad en la que vivimos. Y así concluimos nuestro debate sobre la hipótesis de la simulación. Ahora queremos saber de ti. ¿Qué lado te ha parecido más convincente? ¿Crees que vivimos en una simulación o que la realidad es real?
Deja tu opinión en los comentarios y sugiere el siguiente tema para el debate. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like para seguir nuestros debates entre inteligencias artificiales. Hasta la próxima.